Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 2001, arranca la máquina casi en hora, con Jorge Pozzi en controles de emisión y con el Flaco Germán en la puesta a punto, en una semana que estamos hablando de elecciones, estamos hablando de realidad y ficción electoral. Estuvimos hablando con Gerardo Caetano sobre lo que hemos vivido este año electoral, y bueno, ayer estuvimos hablando con el sociólogo Gustavo Leal, y hoy probablemente hablaremos con otro sociólogo, Fernando Randonea, pero sobre un libro, un ensayo sobre América Latina. Pero ahora es tiempo de poesía. Siempre es buen momento para la poesía, pero mejor si ella acontece en una oportunidad íntima. Columna de poesía. Roberto Aprato nos reseña cada vez un poeta distinto, una voz diferente. Estilos que hacen la suma de una historia que también es nuestra y que rescatamos a través de Íntima. Columna de poesía que comienza ahora en La Máquina de Pensar. Muy bien, es el tiempo de Roberto Aprato. ¿Cómo andas, Roberto? Muy bien, ¿y vos? Poesía, su Dream Team lo sigue se sigue sumando, llenando. Se sigue llenando. Parece que es infinito, es infinito. Es casi infinito. Y hoy estamos con Cummings. Con E.E. Cummings, Edward Estlin Cummings, 1894-1962. De vez en cuando hay que hacer ese tipo de está bien, paréntesis de ubicación. Un norteamericano que fue un poeta por la edad, pertenece o corresponde a la generación perdida, ¿no? O sea, es estrictamente coetáneo de Faulkner, de Hemingway, de Dos Pasos, de Scott Fitzgerald, de Steinbeck. Y más o menos corresponde, aunque no tiene la misma edad, es un poco menor, con los poetas de esa generación, que son Pound y William Carlos Williams y Wallace Stevens, etcétera. O sea, son un sector de poetas al cual pertenece él como el más joven de todos, nacido ahí al final claro, como que del casi, siglo, casi ¿no? nace en el siglo XX, los otros nacieron en el siglo XIX. Casi en el siglo XX, claro, y vivió 1894. 68 años. A lo largo de ese tiempo, Cummings escribió muchísima poesía, muchos libros de poesía, y además pintó. O sea, pintó un poco después de empezar como poeta. Estuvo en la Primera Guerra Mundial, fue conductor de ambulancias en la Primera Guerra Mundial, tuvo un problema de acusado de traición por un amigo, que pero en realidad por complicidad con otro que sí había sido traidor, pero después recompuso su vida y empezó a escribir. Y además escribió un par de novelas, escribió una novela importante sobre la guerra que lo hizo famoso durante un tiempo, que se llama El Cuarto Enorme, The Enormous Room. Pero fundamentalmente la figura pública de Cummings está hecha por su poesía, ¿no? Unos cuantos libros de poesía, desde el primero, que es Tulipanes y Chimeneas, en el año 20 y algo, hasta el final, hasta el año 61-62, en que muchos, además, por ahí empieza la cosa. Hay dos extravagancias. Una, el escribirse con minúscula, ¿no? Bueno, eso es lo más famoso de él prácticamente, que su nombre es con E.E. Cummings, todo en minúscula. Todo en minúscula, y eso llama la atención porque es como rompe el diseño editorial de los libros, ¿no? Donde el autor siempre va con mayúscula, el nombre. Claro. Y después los títulos de los libros. Uno se llama No Thanks, no gracias. Otro se llama Is Five, son 5. Y así sucesivamente. Algunos son Amy, cualquier cosa, o sea, son nombres de cosas o siglas o lo que fuere, y sobre todo, digamos, eso da la pauta de una especie de personalidad, de perfil transgresor de Cummings, ¿no? Es tipo muy individualista, muy en contra del sistema y al mismo tiempo con muchas ganas de expresarse, ¿no? Permanentemente, y de hacerse conocer por el público. Está ¿no? por la edad, también estaría cercano a las primeras vanguardias europeas, ¿no? Por supuesto, las esto, conoció. Pero esto que estás mencionando parece también más actitudes tipo del pop de Andy Warhol. También. Sí, es como el primer pop, ¿no? El primer pop antes de que hubiera pop, probablemente, porque todo eso es del 30 y del 40. Exacto. Y una de las cosas que... Hay dos líneas, ¿no? Dos cosas que son muy fuertes en Cummings. Una que estábamos hablando antes, representada por un poema que aparece en Hannah y sus hermanas, un poema de Woody Allen,
en que Michael Caine le da un libro de Cummings a una de las protagonistas, a una de las hermanas, que no me acuerdo quién era, y que termina leyendo un poema. Ese poema es un poema profundamente amatorio, romántico y muy tradicional. Muy tradicional, sí, o sea, con mucho aire de poema inglés del siglo XVII, siglo XVIII, muy melodioso, pero al mismo tiempo respetando tradiciones y convenciones propias de la poesía anglosajona. Eso es maravilloso, es muy buena poesía. Y por otro lado está todo lo que hizo con la tipografía, de meter mayúsculas en el medio de las palabras, de poner puntos suspensivos, signo de interrogación, signo de admiración en vez de letras, de hacer desarreglos sintácticos totales en los poemas, ¿no? O sea, de hacer un encabalgamiento, pero en vez de hacer un encabalgamiento en una palabra, de pasar de un verso al otro con una palabra, pasar con una letra. O cambiar el orden interno de toda una frase, ¿no? Eso también es muy vanguardista de los años 20 y aparte, tipo Apollinaire, ¿no? Sí, y también de los futuristas. Y de los futuristas y también de los rusos también, ¿no? Hay toda una de Sklevnikov y de Mayakovsky. El Lisicki, hay un que es poeta, diseñador gráfico también, sí, que componía prácticamente poemas visuales, ¿no? Y es el origen de toda una escuela, ¿no? de escritura poética de los años 50, 60 en Estados Unidos, que bueno, pasa por Charles Olson y por el verso proyectivo, que fue muy importante para la vanguardia de los años 60 en Estados Unidos. Pero además hay, dentro de eso, que es la parte vanguardista, digamos, de Cummings, están todos los relajos que hace con la tipografía y con las letras y con las palabras y con convertir cualquier cosa en adjetivo o cualquier cosa en sustantivo, que es muy yankee también eso, y que en parte ya lo había hecho Pound, por ejemplo. Pound ya había trabajado esa zona, pero él fue más radical en eso. Pero fundamentalmente lo que él está tratando es de expresar algo que, digamos, para lo cual la lengua inglesa tradicional no le da. Entonces inventa palabras, o sea, inventa de golpe, en un momento, un neologismo, hace un neologismo porque eso es necesario para el ritmo del poema. Entonces, fundamentalmente, igual que los poemas amatorios, es un recurso que tiene que ver con lo expresivo directo, ¿no? Hay un poema... Y también tiene que ver con la libertad, ¿no? Con la libertad, ¿no? Con el aire de libertad, ¿no? Claro. Sí. Acá hay uno que está traducido, porque ha habido pocas traducciones de Cummings, porque uno de los poemas es que es muy difícil traducirlo. Es muy difícil traducirlo, no los poemas amatorios, pero sí los poemas estos, ¿no? Sí. Entonces, que digamos, tiene que ver con una zona que no inventó Cummings, de la cual hemos hablado varias veces acá, que es el coloquialismo, es decir, la coloquialidad en hablar como, escribir como se habla, ¿no? Sí, o ir, digamos, como encabalgándose en esa cuestión oral de hablar y generar otra cosa. Claro, ¿no? Y de vez en cuando apelotona palabras, o de vez en cuando las separa y las hace una micrología. Hubo dos, antes de leer este poema de Buffalo Bill, que es maravilloso, que está traducido en una selección que se llama The Pound a Dylan, de poesía norteamericana, por Marcelo Cobian en los años 70, que termina con Dylan, ¿no? Termina con Soplando en el viento y empieza con algunos poemas de termina Pound. con Bob Dylan. Sí, termina con Bob Dylan. Pensé que era Dylan Thomas. No, termina con Bob Dylan, con Soplando en el tiempo y Hal Reynolds y Gonna Fall y cosas así, pero empieza con algunos poemas de Pound antes de los cantos, y en el medio está Cummings, por supuesto que tiene que estar Cummings, traducido por Cobian. Pero hay dos cosas, una que al castellano uno de los que mejor lo tradujo fue Octavio Paz. En un libro que se llama El signo y el garabato, que él tradujo a Mallarmé y tradujo a mucha gente, que es difícil, tradujo algunos poemas de Cummings con mucho de complicación, y después habló mucho de su relación con Cummings y de su amistad con Cummings, ¿no? Y otros dentro del ámbito americano que lo reivindicaron fueron los poetas concretos brasileños. Claro. Es decir, quedaron digamos, claro, entre las lecturas que los concretos, Haroldo de Campos, Augusto y Decio Pignatari, hicieron de la poesía no brasileña. Pero eran las transcreaciones, digamos. Claro, las traducciones, digamos, creativas, y tenía que ver también con el tema de la visualidad de la página, me imagino, la visualidad, ¿no? o sea, claro. eso, la tipografía, y no solamente inventar
no solamente inventar palabras y no solamente meter mayúsculas en el medio o dejar en blanco una palabra, sino jugar con el espacio de la página directamente. Sí, dibujar. Sí, en ese sentido lo que más le interesaba eran los poemas que son intraducibles, que solamente no se pueden leer, eso se pueden leer en voz alta, que son uno que se llama, uno de un gato y otro que se llama Bright, brilla, que es la figuración por medio de las letras del poema del brillo de una estrella. Entonces, eso consiste en que, por ejemplo, la palabra bright, brillar, tenga la I mayúscula en el medio, como para que mostrar que brilla. O si no, arrastrarlo un poco más y ponerlo en la H. Y en el Grasshopper, que es el saltamontes, que es el otro poema, que esas son las cosas que realmente le gustaban a los concretos. No iban con chiquita, le gustaban ese tipo de locura. En los saltamontes es también figurar, quiere decir hacer una mímesis por medio de la palabra del movimiento del saltamontes. Lo mismo que del gato, del salto del gato desde un mueble. Dibujar el salto del gato. Dibujar el salto del gato mediante palabras, las letras. con las letras. De Buffalo Bill es un ejemplo de los apelotonamientos Buffalo Bill ha muerto, que solía andar en un suave plateado acuático como una sola palabra, corcel, y romper 1, 2, 3, 4 pichones de un golpe. 1, 2, 3, 4, una sola palabra, y pichones de un golpe también. Jesús era un hombre hermoso. Y lo que quiero saber es, ¿qué le parece su muchacho de ojos azules, señor muerte? O sea, queda como un cuadro, ¿no? Hay una cosa plástica, y te diría, por algún lado algún crítico ha dicho que Cummings también es contemporáneo de otra cosa muy importante en Estados Unidos, que es el jazz. El momento de brillo más absoluto del jazz de los 20 y los 30, la música de grandes bandas y las improvisaciones y los solos de trompeta. Y tiene mucho de eso, o sea, como que él era de Massachusetts, pero vivió en Nueva York mucho tiempo y en Chicago. Y bueno, y habrá ido muchas veces a ver a Louis Armstrong, que es más o menos de la misma edad, ¿no? Y esa cuestión de repentización que estás diciendo, y el hecho de, aunque el verso se comprenda, no es lo mismo si están todas juntas las palabras, ¿no? No. Da otro efecto, digamos. Da otro efecto. A mí me hace acordar en algunas cosas... Porque une palabras, une conceptos en la misma palabra. Por supuesto, si lo juntás y pones una misma tipo palabra. Joyce, en algunas cosas es como Joyce en Ulises. Ese tipo de lo que se llama palabra portmanteau o palabras valija. Meter una cantidad de cosas. Te decía que me hace acordar como poeta a Vallejo en algunas cosas dentro de este ámbito, y además muy cercano porque es del 92, ¿no? Vallejo también inventó palabras, también rompió la lengua castellana, también dio vuelta a letras, también hizo una cantidad de cosas por necesidad expresiva y porque la lengua castellana no le daba. ¿Está? Y acá hay uno especialmente lindo que se llama... Pero el de Buffalo Bill no lo terminaste de leer, ¿no? ¿Qué? Sí, ya terminó. ¿Ah, era eso nomás? Hay uno que lo traduje yo. Lo traduje yo hace 20 años yo escribí una cosa para una publicación argentina que se llamaba Diario de Poesía, que salía a todas las estaciones y que ya no sale más. Entonces traduje un poema que se llama Estos niños cantando. Y fíjate, este es impresionante. Estos niños cantando en piedra, en silencio de piedra, estos niños pequeños atados con flores de piedra abiertos por siempre, estos niños silenciosamente pequeños son pétalos, su canción es una flor de siempre, sus flores de piedra están cantando en silencio, una canción más silenciosa que el silencio. Estos siempre niños eternamente cantan rodeados por el canto de la floración, niños de piedra con ojos de floración. Saben si un árbol pequeño escucha eternamente a siempre, niños cantando eternamente una canción hecha del silencio silencioso como piedra de la canción. Es sonido puro. Claro. Es sonido puro, por eso digo, es difícil traducirlo, pero hay que darse cuenta de cómo funcionan las palabras. Sí, es sonido puro, pero también hay una cierta visualidad. Ay, esto, sí, ¿no? claro. Hay imágenes, ¿no? Hay cine. Hay cine, claro. Bueno, el tema también eso de la edición, ¿no? El Ciudadano Kane y toda esa historia, ¿no? Esa idea, o del cine soviético, ¿no? El montaje entra mucho ahí. Claro. El tema de
querer decir mucho en poco tiempo, Sí. y ahí también están los rusos también, ¿no? También están Sí, los sí, rusos sí, y, sí, sí. y toda una cultura. Pero digo, tiene una actualidad muy grande esos poemas. Se pueden leer más que muchas veces lo de Pound. Es decir, Pound te obliga a una construcción que son los cantos, que tienes que meterte en un universo ideológico. No, pinta, o canta, o, Sí, 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 es sí, otra sí, cosa. sí. Sí, y no sé por qué me hizo acordar también a ese pintor que ahora me sale el nombre, que pintaba momentos que parece un guionista, digamos, en una cafetería. Hopper. Hopper. Hopper, sí, Hopper forma parte de la misma estructura. Hopper. Sí, sí, La sí, idea sí. de una cosa, de un Es lo fragmento, mismo. y es algo que se está moviendo, ¿no? Sí. Es de algo mucho más grande, ¿no? Exactamente. Que es el tumulto de la ciudad y, Sí, sí, y sí, del sí. siglo XX, ¿no? Ese, Esa sí, locura, siglo ¿no? XX, norteamericano, urbano. Muy bien, está presentado. Y Cummings, digo, no hay libros, pues se pueden leer por lo menos en internet, algo, ¿sabrá o no? Hay un par de libros de Visor y de acá Visor de O poesía. sea, sí, Visor hizo y hay una selección anterior, pero no se consiguen, ¿no? No se consiguen. En Uruguay no se No, estos libros no existen más. Muy bien, Roberto Aprato, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti. Somewhere I have never traveled, gladly beyond any experience, your eyes have their silence. In your most frail gesture are things which enclose me, or which I cannot touch because they are too near. Your slightest look easily will unclose me, though I have closed myself as fingers. You open always petal by petal myself, as spring opens, touching skillfully, mysteriously, her first rose. Or if your wish be to close me, I and my life will shut very beautifully, suddenly, as when the heart of this flower imagines the snow carefully everywhere descending. Nothing which we are to perceive in this world equals the power of your intense fragility, whose texture compels me with the color of its countries, rendering death and forever with each breathing. I do not know what it is about you that closes and opens. Only something in me understands the voice of your eyes is deeper than all roses. Nobody, not even the rain, has such small hands. Es un lugar donde nunca fui, es un poema, obviamente leído por el propio E. Cummings. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora, amigos, vamos a hablar volvemos a la sociología. Esta semana intentamos hablar de las elecciones en un año electoral. Ayer estuvimos hablando con Gustavo Leal, el lunes estuvimos hablando con el historiador y politólogo Gerardo Caetano, y ahora le damos la bienvenida al sociólogo Fernando Randonea. ¿Cómo andás, Fernando? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Fernando Randonea, lo invitamos por un libro, Pacto Corporativo en América Latina. Es un trabajo que sacó el primer premio en ensayo en ciencias sociales del año 2013, ¿no? Del año pasado. Del año pasado, ¿no? Es el último premio. Mañana, casualmente, ya pasó un aviso, a partir de las 11 de la mañana en el Palacio Taranco, se entregan los premios anuales de literatura del MEC 2014, pero digamos hasta mañana este es el premio vigente, ¿no? Sí, este sí. es el primer ensayo en ciencias sociales. Quedan algunas horas, ¿verdad? Digamos que quedan algunas horas, pero digamos tu trabajo fue, si se quiere, por lo menos para el jurado, el mejor trabajo en ciencias sociales. Pacto corporativo en América Latina, estudias. Ahora te preguntaría cosas muy básicas para ver de lo que estamos hablando, Sí, claro. pero lo que me interesaba es, primero, yo te decía fuera de micrófono, que tratás Pacto Corporativo en América Latina porque tratás no solo Uruguay, sino que tratás los casos de Argentina, un caso de Venezuela y un caso de México. Y vos calificás
en esos tres países de distintas formas de corporativismo, y en el caso uruguayo hablas de pacto corporativo, de dominación. Pero lo principal, lo básico es qué entendemos por corporativo, Claro. por corporativismo. Perfecto. Y para América Latina. Claro, a ver, este libro tiene, es muy malo, en más de un sentido, es muy malo. Primero porque no tiene alguna definición tentativa de corporativismo. Y eso, bueno, es un debe muy fuerte y muy grande del libro. Bueno, pero lo que hace es definir, digo, por contraste, ¿no? O sea, los países donde hubo partidos que se generaron a través de sindicatos, por ejemplo, el caso laborista inglés, entonces vos decís, no es lo mismo que políticos y sindicatos o corporaciones, en ese caso no se habla de corporativismo, se habla en América Latina. No, pero no solo. A ver, digamos esto, el corporativismo es una forma de representación de intereses, ¿sí? Pero además es una forma de regular la economía dentro del capitalismo. El capitalismo tiene variedades, tiene modelos distintos, y uno de esos modelos es el modelo corporativo, que a su vez tiene diferentes subtipos, ¿sí? Digo, por ejemplo, ¿no? Están los corporativismos vinculados al autoritarismo y a los fascismos, el de Alemania, el de Italia, el de Metaxas en Grecia, el de la Guardia de Hierro en Rumania, y bueno, luego están el falangismo y luego el franquismo también. Esas son formas también de corporativismo, de representación de intereses, pero en ese caso, en realidad, lo que pasa es que es una subordinación absoluta de los intereses, en este caso de la clase trabajadora y también de los empresarios del capital, a los designios del Estado. Hay otro tipo de corporativismo, que es el que prosperó en la segunda posguerra y en los llamados 30 años gloriosos, que también es un formato corporativo muy amplio, que incorpora ¿En dónde es? En Europa, en Europa. Que incorpora a las clases sociales, al capital y al trabajo, con arreglos muy centralizados y al mismo tiempo con impacto no solamente en los salarios, sino impacto en los precios, en las inversiones, en los modelos de desarrollo, que se dio en Europa, que se dio en muchos países, en países como, por ejemplo, Austria, en países como Suecia, Suiza, Noruega, que prima facie a nosotros no nos parecerían a mí con modelo corporativo, pero sin embargo me sí. Me sorprendió que vos hablás de que en Suecia hubo 2 pactos básicos corporativos que generaron esa estabilidad que duran hasta ahora. Hasta hoy. Y que lo que permiten es que el capitalismo, digamos, el país se haya desarrollado tanto, entre otras cosas. Claro. ¿No? Porque para ver si dejarlo un poco limpio, el modelo corporativo, de corporativismo, es para que haya relaciones entre los distintos tipos de intereses, los trabajadores por un lado, los empresarios por el otro, Exacto. el Estado por el otro, Exacto. y bueno, puede haber incluso otros corporativismos como el ejército también. Exacto, ¿no? sí. Entonces eso puede estar o concurrir en una libre concurrencia, o puede haber acuerdos, ¿no? Exacto. Hay autores como Philip Schmidt y Lambruch que hablan de 2, básicamente, tipos ideales dentro del corporativismo. Un tipo de corporativismo en que, digamos, las organizaciones están fusionadas o no son autónomas respecto del Estado, o sea, organizaciones sociales y... que son como apéndices, por ejemplo. Claro, que no hay autonomía, podrían ser apéndices, podrían ser creaciones, o podrían estar directamente muy subordinadas a pesar de no haber sido creadas por el Estado. Ese es un tipo de corporativismo bien autoritario. Y después una que se llama corporativismo liberal o neocorporativismo, que es en el que las organizaciones sociales y el Estado guardan grados de autonomía. Grados de autonomía, no autonomía total, porque en general el capitalismo ha sido muy coordinado. Es un mito esto del mercado libre. No, es un mito absoluto. ¿No? Es un mito absoluto. Porque siempre hay acuerdos. Digamos, porque además desde el principio, siempre hay acuerdos, pero además desde el principio, cuando
se crearon los mercados de tierra, el mercado de empleo, Sí. el mercado de capitales, lo crea el Estado. O sea, en la Revolución Francesa lo que hace el Estado es desamortizar las tierras del clero. De la iglesia. Claro, y de la nobleza. Estaba en manos muertas, claro, y luego y distribuirlas de en subasta pública, claro. lo subastó, y bueno, quienes tenían riqueza no inmueble, sino mueble, que era la burguesía, fue quien se quedó con esas tierras. Pero entonces, el Estado produce mercados y también cierra mercados. El tráfico de esclavos, por ejemplo, los cierra el Estado. Claro, digo, pero puede fracasar en eso. Básicamente, digamos, lo que queda claro es que esa idea de la mano invisible del mercado, que todos compiten al mismo tiempo, de igualdad de oportunidades, no. Siempre hay lobbies y siempre hay corporativismos, digamos, por debajo. Y en el caso de América Latina, vos planteás varios casos. Yo me acordé una vez el presidente Alfonsín diciendo, claro, dice, en Europa cada partido, el Partido Socialista, Laboralista, tiene de alguna forma un sindicato afín, ¿no? Dice, nosotros acá en Argentina no tenemos nada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque enfrente que tenía todo el sindicalismo que era filo peronista o peronista. Era, claro, sí. Bueno, lo que pasó en América Latina básicamente se puede decir que hubo 2 o 3 formas de corporativismo, ¿no? Un corporativismo que es muy inclusivo de amplios sectores sociales, de la clase trabajadora, que tiene un formato semidemocrático y con rasgos autoritarios, ¿sí? Pero que combina esas cosas. Por ejemplo, en México, ¿no? Que se dio en México, ¿no? A partir de la Revolución, a partir de 1929, claro, 1930. El Estado ahí se institucionaliza la Revolución. Y vos lo planteás ahí que de repente ahí a nivel sindical hay una gran relación con el partido del PRI. Y cuando hay un dirigente sindical que es muy crítico, bueno, o sufre un accidente o directamente se desplaza por otro que es más afín. Claro, pero al mismo tiempo, eso es así, Pablo, pero totalmente, pero al mismo tiempo hubo espacio, aún dentro de ese corporativismo, en que había una penetración del Estado en las asociaciones, no solamente de trabajadores, sino de empresarios y de profesionales, que también estaban representados, una penetración muy amplia y muy profunda, que llegaba incluso a la selección de los dirigentes, pero al mismo tiempo hubo espacio para un Lombardo Toledano, que fue un dirigente simpatizante con el Partido Comunista y que bregaba por la independencia del sindicalismo en relación al Partido Estado, o sea, al PRI, y su fusión bastante conocida con el Estado. Entonces, aún en el caso del corporativismo mexicano, siempre hay espacios, primero, para algún intento o algún logro. Claro, pero en general, digamos, estamos hablando de un mapa donde está más o menos todo en su mayor parte controlado o acordado, digamos, en esos corporativos grandes. Está acordado. Donde vos decís incluso ahí en el libro como que no hay mucho aire o no hay mucha limpieza, digamos, ¿no? O sea, por un lado está la Constitución que dice tal cosa, la regla del juego, y por el otro, por atrás, bueno, los grandes intereses acuerdan para que... Y muchas veces también están por escrito esos acuerdos, pero también se da en las dos, en la formal y en la informal. Y en el caso, por ejemplo, uruguayo, que es un caso complejo, pero que es una cosa rara, porque en Uruguay, a diferencia en el resto, se crearon primero los partidos políticos. Claro. Y después que los partidos políticos estaban peleando, me refiero al Partido Blanco y al Partido Colorado, posteriormente se crea el Estado. O sea, el Estado se crea después. Normalmente, digo, para hacer una idea, en general la historia es, se va creando el Estado y después van surgiendo partidos políticos. Aquí ya el Estado se creó después y obviamente ya hubo una distribución, que ese patrimonialismo, digamos, de distribuir, ¿no? Parte y parte, casi que sigue hasta el día de hoy. Claro, sí, es efectivamente así, es una tendencia de larga duración, de que los gobiernos entienden que, digamos, llegado su turno, les toca
una parte del Estado o la totalidad del Estado. Y la usan en plan de un poco patrimonialista y de ahí también... Y la usan en un plan patrimonialista. Y también particularista a veces. Y también ¿no? particularista. Y eso es lo que explica también algo que no entiende mucha gente fuera del país, la inamovilidad del funcionario público. Es la única forma de defenderlo de estos cambios, de que gana uno, gana otro, ¿no? Y que vos lo decís en tu libro, que no hay todavía un funcionariado autónomo, digamos, de civiles, digamos, como... No, pero está bien lo que decís, la inamovilidad le da esa autonomía. Sin esa, no obviamente a los ministros. Los ministros no. En cualquier país cambia. No. Pero, por ejemplo, ponían una vez un ejemplo en Brasil, Itamaraty, hay una política de relaciones exteriores que están los funcionarios, son programados y especializados para eso. Un civil servant. Entonces, claro, donde gana la izquierda, gana la derecha, gana el centro, pero como Itamaraty siempre está en la misma, una línea muy similar. Siempre tiene una política exterior con pautada y de mediana y larga duración. Eso es efectivamente así, porque allí el Estado, como dice Edson Nunes, un brasilero, que en un libro que se llama La gramática política de Brasil, logró insularizarse, o sea, logró crear un Estado al margen de los gobiernos y políticas al margen de los gobiernos, por un lado, y por el otro lado, digamos, procedimientos bastante universales. No, y políticas, como estás hablando vos, no es que sea independiente de todo, sino que generan políticas que van más allá de una legislatura. Exacto, sí. Que es lo que se reivindica acá, se reclama, digamos, la academia, ¿no? Claro. Yo el lunes no le pregunté a Gerardo Caetano, pero siempre lo está reclamando el tema de hacer pactos más allá de los partidos y que sean políticas de Estado. Hace años, desde el 85, no se logra, ¿no? Pues es que es muy interesante eso. Hay experiencias de democracias consociativas. Las democracias consociativas hacen exactamente eso. O sea, un conjunto de políticas públicas dicen, bueno, estas son políticas de Estado. O sea, el gobierno no mete mano a eso. Entonces, restringen, ¿sí? O sacan de la política algunas cosas y lo incorporan al Estado. Por ejemplo, ¿sí? podría ser una política energética, ¿no? Por ejemplo, una política energética. Claro, o sea, por ejemplo, una política de forestación. Se define una forestación, una política energética a largo plazo. Fernando Randonea, te pido por favor que aguardes un momentito. Sí, claro. Vamos a una pausa y a la vuelta, bueno, vamos a hablar ahí. Te voy a preguntar también sobre esa palabra corporativismo que se usa muy rápidamente, muy livianamente en el diálogo político. Amigos, después de la pausa seguimos conversando con Fernando Randonea. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos hablando con Fernando Randonea, el sociólogo. Él es autor de Pacto Corporativo en América Latina, un libro de Ediciones del Mendrugo, que también ganó el primer premio en ensayo de Ciencias Sociales y está cofinanciado, coeditado junto con el MEC y con la Edición Nacional de Cultura. Este libro trata el esquema del corporativismo en 4 países de América Latina, ¿no? En algunos casos Venezuela, México, Argentina y Uruguay. En el caso uruguayo, te voy a hacer una pregunta un poco gruesa quizás, pero se menciona mucho la palabra que se puso de moda hace relativamente poco, hace unos 10 años, actitudes corporativistas, para hablar, por ejemplo, yo que sé, en su momento de ADEOM, se decía que era un sindicato muy corporativista, o sea que no miraba solamente por ellos y nada más, se lo acusaba. Ahora últimamente con los sindicatos de la enseñanza, se dice que tienen actitudes corporativistas. También se habló en el tema de la salud con el caso del director Alfredo Silva, que venía de los sindicatos y que estuvo unos años y hubo actos, por lo menos está procesado por actos de corrupción aparentemente, o de tráfico de influencias. También se dijo que era típico corporativismo, digamos, caso. ¿Qué te parece usar esa idea de usar la palabra en ese caso? Es bastante problemática los usos que se dan en el debate político muchas veces. Para empezar, efectivamente, Uruguay tiene instituciones corporativas o neocorporativas que vienen de la década del 40. Por ejemplo, los consejos de salario. Los consejos de salario son una organización de intereses de tipo
corporativa, en donde está el Estado, en donde está el capital a través de las cámaras empresariales y donde está los trabajadores a través de los sindicatos, y allí negocian salarios, negocian condiciones de trabajo, y ahora también negocian capacitación, empleabilidad, etcétera. O sea, no es incompatible una democracia liberal con instancias corporativas o neocorporativas, pero en absoluto. Porque se ha satanizado la palabra. Pero exacto, ¿no? sí. No, y hay que desatanizarla en muchos sentidos. Y además hay que... Bá Ferreira hablaba de los paralogismos de falsa oposición. Sí. Entonces, presentar como excluyentes cosas que en realidad son complementarias. Exactamente. El caso sueco, por ejemplo, que bueno, el caso sueco está fundado, está asentado sobre grandes pactos neocorporativos, en donde, bueno, básicamente se ha edificado el estado de bienestar sobre premisas que mezclan cuestiones más liberales con cuestiones más corporativas. Por ejemplo, una de los principios rectores es la flexibilización de la fuerza de trabajo, pero no de ahora, sino desde hace por lo menos 4 o 5 décadas. O sea, se adelantaron. Ah, mirá. Se adelantaron. Flexibilización del mercado laboral. Claro, pero al mismo tiempo, se protegía no el empleo, pero sí el riesgo de desempleo. A través de protección social. A través de políticas, exactamente, de llamadas pasivas y activas de empleo. Las pasivas, bueno, el seguro de desempleo es el más típico. Y las activas es, bueno, capacitación, formación profesional. Claro. Bueno, ese es un principio. El otro principio era salarios contenidos, pero al mismo tiempo un salario social muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Prestaciones sociales y con una definición del riesgo social muy amplia, que se extendía desde las pensiones hasta el sistema de cuidados, hasta la educación, hasta la salud, y al mismo tiempo prestaciones de muy alta calidad hechas por el Estado. Y el Estado, o sea, no decía a los particulares, ustedes no pueden. Intenten igualarme en términos de calidad, porque esto es gratuito además. Y ustedes van a cobrar un precio. Así que solamente se puede segmentar por calidad. Y no lo lograron. Los privados ni en Suecia, ni en Noruega, ni en Islandia, ni en Dinamarca. Sería la famosa seguridad social o estado de bienestar, que protegiendo, digamos, a los más... a todos. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque es universal. La pensión es flat rate, o sea, es plana. Es igual para todos. Bueno, luego hay sí un segundo pilar que es diferencial, pero el primero es exactamente igual para todos. En general, cuando se habla del corporativismo, se lo pone versus la democracia liberal, donde los ciudadanos participan, se organizan en partidos por sus intereses y tratan de lograr sus objetivos. En los corporativismos, que ahí viene el tema de vinculados con el fascismo, ¿no? Digamos, la idea esa, incluso aquí Bordaberry quería en su momento hacer corporaciones, claro, exacto, entonces esa idea de las corporaciones, en el cual el sujeto está inmerso en una gran corporación, tiene la seguridad, digamos, pero no tiene libertad, ¿no? Pero esa sería una cosa muy gruesa. En el caso de Bordaberry, estrictamente de Bordaberry padre, quería instalar una representación de intereses corporativos excluyendo el partido. Claro, los partidos y el funcionamiento normal de una democracia. Sí. Como decía Franco con las Cortes españolas, donde estaban representadas las corporaciones exactamente. y no los partidos. O el régimen de Salazar también. Bueno, es lo que no tuvo Suecia. Suecia tuvo, diálogos tripartitos, ¿no? En donde había mucha centralización en los arreglos, porque eso es otra de las cosas. Estaban representadas las clases enteras, en el diálogo social y en la negociación. Pregunta, y en los pactos, por ejemplo, de la Moncloa, también, la salida, que ahí se firmaron no solamente los partidos políticos, sino los sindicatos y las cámaras empresariales firmaron. El pacto de la Moncloa es un ejemplo típico de pacto neocorporativo, pero clarísimo. Muy parecido a los pactos entre Capital Trabajo, Rojo Verde,
de Suecia, o más concretamente la Patria de los Pueblos, así se llamó el Gran Pacto, que es una forma de reescribir en Suecia. Ah, en Suecia se llamó la Patria de los Pueblos. Claro, que fue una forma de escribir o de reescribir de este vínculo entre sociedad y Estado, entre capital y trabajo. Claro, es tratar de definir unos grandes temas diciendo, bueno, esto, vamos a acordar en esto, donde no ganamos necesariamente todos, pero nos da de estabilidad. Lo sacamos del mercado, Pablo. Claro, energía, por ejemplo, yo qué sé, educación, ¿no? Digamos, Lo desmercantilizamos, claro. O sea, lo desmercantilizamos siempre hasta donde se pueda. ¿Sí? Y sale, digamos, del juego de la política partidaria chica, por cierto. Sale del juego de la política y sale del juego del mercado propiamente, de la oferta y de la... Ah, correcto. Claro, o sea, está regulado por otras normas. Define, claro. ¿No? Entonces, Sanguinetti, por ejemplo, cuando habla en términos de oposición entre... Sí, lo que dije yo, liberalismo. democracia liberal versus el corporativismo, Claro, y dice que en estos momentos hay peligros de corporativización. No, pero no tiene en cuenta esa parte, ¿no? Esa parte de que precisamente, en Uruguay el Consejo de Salario es una institucionalidad neocorporativa por excelencia. Neocorporativa digo porque las organizaciones sociales y el Estado guardan su autonomía relativa recíprocamente. Entonces, y eso es muy importante porque hay otras experiencias en donde hay una penetración del Estado en la sociedad civil organizada y al mismo tiempo una privatización del Estado por parte de la sociedad civil organizada. O sea, para decirlo en forma más clara, una estatización de las organizaciones sociales y una privatización de sectores del Estado. O sea que vos no ves mal, por ejemplo, si se plantea ahora, porque es una de las cosas que se plantea, es que haya un acuerdo, por ejemplo, el año que viene, por ejemplo, de los grandes partidos y llamar distintos sectores sociales, como pueden ser, ¿no? La sociedad civil organizada o los sindicatos o las cámaras empresariales, para hacer un acuerdo de grandes líneas. Es algo que se está planteando una y otra vez en Uruguay y no se logra. Pero ¿no? y eso fue la Concertación Nacional Programática, la CONAPRO, en vísperas de en el 1984. Sí. Ahora me dicen acá por Facebook que es una de las corporaciones más antiguas y con más poder, es la ARU. La ARU sería la Asociación Rural del Uruguay. No, vos decís que no. Sí, digo, hay, a ver, más que la ARU, hay, a ver, en materia de arreglos corporativos hay una cantidad de cosas que de las cuales por ejemplo, digo, nos quedan 2 minutos por la duda. ¿Solamente? Sí, 2 minutos. Ok. Entonces, no, me querría referir a una cuestión, digo, el Uruguay no vivió un pacto corporativo como ni ahora ni nunca, ¿no? Cómo lo vivió México, cómo lo vivió el Brasil de Vargas o cómo lo vivió la Argentina del peronismo y también del el kirchnerismo, ¿no? No, pero incluso después de Perón. Ajá. O sea, cuando viene la década del 60 y da un golpe de Estado a Onganía en el 65, 66. 66, y Lía estaba también. Claro, que lo sacaron ahí, exactamente. Sí. Allí sigue el juego corporativo. O sea que en América Latina hay un corporativismo populista que es muy inclusivo de los sectores sociales, subalternos, para decirlo concretamente del trabajo. Hay un corporativismo vinculado al Estado burocrático autoritario, como por ejemplo a Onganía, como por ejemplo en Brasil a Castelo Branco, justamente. Pero vos decís que de alguna forma el corporativismo en América Latina fue una forma de organizar estas grandes democracias para darle más beneficio a las grandes mayorías, digamos, hablar de los trabajadores. En algunos casos... Me refiero porque, digo, le sacás mucho de la negatividad que tiene la palabra corporativismo, ¿no? Digamos, claro, en algunos casos vinculados a... En Argentina planteas claramente que lo que logró después del peronismo, digamos, unas grandes ventajas para los trabajadores, ¿no? Sí, fue una revolución. También tuvo sus sombras. Digo, y hasta ahora, digamos, también tiene sus ¿no? sombras. Sí, y también se generan a veces, ¿no? O conductas media mafiosas, ¿no? Y sí,
sí, exactamente, sí. Y además el problema es que es cuando eso no es la excepción, sino que empieza a ser, digamos, una conducta, una pauta. Última pregunta, Sí, porque sí, nos tenemos que ir. Vos decís, la historia concreta de Uruguay, ¿hubo otros pactos que podemos decir como el pacto de la Moncloa, en ese sentido de tratar de plantear en este caso, para Uruguay se plantea el desarrollo. Para el desarrollo se requiere estabilidad y grandes líneas que trasciendan más allá de los 5 años, porque siempre estamos reinventando todo en 4 años. Pablo, lamentablemente en Uruguay no hubo, digamos, un planteo arquitectónico de pacto corporativo vinculado, obviamente, a las instituciones representativas y democráticas, que establezca las grandes líneas, por ejemplo, como vos decías, del desarrollo. Eso no. Es cierto, en contextos globalizados es más difícil hacerlo que en contextos no globalizados, porque cuando las economías eran protegidas y eran relativamente cerradas, bueno, allí era más sencillo los pactos corporativos. Sí, sí. Hoy en día, digamos, en contextos globalizados y con procesos de integración a la región y al mundo, bueno, es mucho más difícil, porque hay una cantidad de intermediaciones que la globalización se va comiendo, ¿sí? Y entonces los grados de autonomía en relación con el sistema mundo del Estado-Nación son menores. Muy bien, Fernando Randonea, bueno, autor de Pacto Corporativo en América Latina. Este libro está en librerías. Gracias por estar acá. No, al contrario, muchísimas gracias a vos, Pablo, y bueno, y al flaco Germán, que está en la producción. Bárbaro. Mañana vamos a llamar a Colombia para hablar con Juan Gustavo Cobo Borda, y también vamos a hablar con las muchachas de Rebeca Linke, porque se presenta el libro Casa del Hebrero. Lo vamos a estar presentando este viernes.